Bastante claros los argumentos que se esbozan en el informe, que mencionaba recién el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Yo lo que quiero decir es que a la hora de visualizar qué es lo que se está discutiendo, también conviene tener en cuenta quiénes están discutiendo y qué se está discutiendo. Y quizás creo que la referencia más importante es, hay un poder ejecutivo, usted lo conoce perfectamente bien, está el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que representa a las mayorías que lo votaron. Y entonces, en función de ese poder que le otorgan las mayorías, entre los cuales estamos nosotros, ahí habrá quienes lo han votado y quienes no, pero digamos, hay un grueso de votantes que finalmente lo eligió como presidente de la Nación, es que conduce un poder que se llama el Poder Ejecutivo. Después usted tiene el Poder Legislativo, que son los diputados, son los que hoy están ahí reunidos en el plenario de comisiones, que representan no solo a la mayoría, sino también a las minorías que forman parte de la sociedad. Porque ellos no pusieron al presidente, pero sí conformaron un sufragio que termina eligiendo a quienes los representan en las cámaras, y en este caso en la Cámara de Diputados. Y son esos, los que conforman las mayorías, pero también las minorías, los que hoy tienen enfrente a otro poder distinto. Son tres poderes en este juego. Uno es el Poder Ejecutivo, el Legislativo, y después está el Poder Judicial. Y ahí es donde quizás conviene siempre tener la referencia de que el Poder Judicial está conformado por aquellos que tienen cargos vitalicios, que no dependen de un voto, es decir, que la legitimidad que tienen dentro del ejercicio del poder, dentro del Poder Judicial, no está legitimado por un voto que viene detrás, como sí está en el caso de los diputados, o sí también está en quienes están al frente del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, a la hora de poner en juego cuáles son los privilegios que tienen o las condiciones en las cuales llevan a cabo su trabajo, un trabajo importantísimo, porque administrar justicia es un trabajo importantísimo, lo que estamos viendo es quizás un ejercicio más de la transparencia a ojos de la sociedad. Una sociedad que cuando tiene que votar, puede votar por un diputado, puede votar por un senador, al mismo tiempo también puede votar por un presidente o un vice, pero no vota por un juez. Entonces el ejercicio de lo que estamos viendo en este momento es que el Poder Judicial se da vuelta y le ofrece a la sociedad, bueno, quizás algo que la sociedad desconocía, que era, por ejemplo, cómo se jubila un juez o cómo se jubila un fiscal. Por eso es importante también lo que se está discutiendo. Entonces, esta es una referencia que me parece a mí que tenemos que tener en cuenta. Luli. Sí, y no es menor, recién veíamos en imagen a Julio Piumato, él es el secretario general del gremio de judiciales de los empleados del Poder Judicial, y Cristian Minich, que está trabajando en el lugar, nos puede dar un poco más de información sobre lo que estuvo exponiendo. Cristian, te escuchamos. Hola Lucila, Julián, muy buenas tardes nuevamente. Va a haber otra invitada en estos momentos. Les cuento que son los últimos expositores. Recién lo escuchaban ustedes a Julio Piumato, titular del gremio de judiciales, una sesión que ha comenzado a las 14, que creemos que no se va a extender por mucho tiempo más, cerca de las 19 aproximadamente, en media hora más, creemos que se va a estar votando para poder emitir el dictamen. Si esto se da de esta manera, mañana va a haber sesión en la Cámara de Diputados donde se va a tratar de dar media sanción al proyecto. Si bien, por ejemplo, desde Juntos por el Cambio hay ciertas reticencias, se están pidiendo algunas modificaciones, bueno, se cree que no va a haber inconvenientes en la jornada para poder dar dictamen, enviarlo entonces al recinto y poder debatirlo mañana. Se estima que al mediodía, si bien esto se va a confirmar seguramente en algunos minutos, cuando ya esté el dictamen y se convoque a la sesión en diputados. Mañana será un día clave. Sí, entonces, ¿no? así es. Mañana es un día importante. Muchísimas gracias, Cristian. Volvemos allí en cualquier momento y la sumamos a Noelia Barral Grijera. A ver, Noé, ¿qué se está discutiendo en este momento ahí en el plenario de comisiones y cómo puede terminar esto que amenaza, por lo menos, con terminar en una forma distinta de la que había arrancado la jornada? Por el equilibrio que hay en el plenario de comisiones, es muy probable que el Frente de Todos termine esta noche consiguiendo el dictamen de comisión. La intriga es sobre la posibilidad que va a tener de abrir la sesión mañana, porque el Frente de Todos no tiene quórum por sí solo,
tiene sí ya el acompañamiento de uno de los bloques pequeños, de los bloques federales, el bloque que preside José Luis Ramón, pero no le alcanza solo con eso, así que necesita o sumar al otro bloque federal, al bloque que integran Eduardo Balibuca, que integra el Topo Rodríguez, o la necesidad de que Juntos por el Cambio acepte darle quórum, y ahí es donde entra la negociación por esta cláusula transitoria de la que hablábamos antes. Dicho esto, y más allá de la cláusula transitoria, el gobierno ya aceptó varios cambios en el proyecto de ley. El principal relacionado con la edad. A las mujeres acepta en el Poder Judicial mantenerles la edad de jubilación a los 60 años. En el caso de los hombres pasaría a los 65 de manera escalonada, aumentando un año por año, justamente. En 2021 se pueden jubilar a los 61, en 2022 a los 62 y así. Y el otro cambio clave tiene que ver con el haber inicial y cómo se calcula. El proyecto de ley dice, ese haber inicial que te impacta después en toda la jubilación, porque sobre eso pesan las actualizaciones, el proyecto de ley dice, ese haber inicial es del 82% móvil de los últimos 10 años, del promedio de los últimos 10 años, y ahora la modificación que aceptó el Gobierno Nacional es que sea el promedio de los últimos 10 años, pero actualizando cada uno de esos últimos 10 años al valor que tenga el salario de ese cargo al momento de tramitar la jubilación. Bueno, es muy interesante ver qué ocurrirá. Yo me sigo preguntando lo mismo. Si ni siquiera es que van a sacar las jubilaciones de privilegio, las plantean reducir un 20%, sí, que se sigan poniendo en pie de guerra diciendo que no y que es una injusticia. Digo, por ahí, para la sociedad en un momento esto pasa, porque finalmente meten un amparo, deciden los propios jueces, es medio raro, pero es bastante gracioso. Pero justamente es un capítulo que no se termina fácil, porque aunque se apruebe la ley esta semana, después hay que ver la judicialización. Y ellos mismos deciden sobre ellos mismos. Exactamente. Y con respecto a la modificación, me quedé pensando en esto, viste que a veces el desafío es tratar de desentrañarlo, porque claro, el promedio de los últimos 10 años, pero actualizando cada uno de los cargos que tuviste en esos 10 años y lo contrastado con qué, bueno, contra el promedio de 10 años que cualquiera de nosotros va a tener a la hora que se le calcule la jubilación. Exactamente. Ya te diría que queda casi a mitad de camino entre el espíritu del gobierno y lo que va a terminar resultando. Empiezan a aparecer algunas zanahorias, ¿no? También con ese tipo de cambios. Pero nunca hay que obviar la posibilidad de que algún juez igual enojado judicialice la ley si es que va a ocurrir. Pero, seguramente. Seguro. En este caso, casi seguro. La gran familia judicial, esas cosas, querido, no se le pasan. Te meten de una, no. Un abogado, es una gran familia, recordémoslo. Hermanos, primos, amigos. Y tengo gente muy querida trabajando en el Poder Judicial. Pero se los digo, sí, exactamente, Gabriel. Pero un abogado no les va a faltar, decís vos. No, a mí tampoco, por la suerte. Quiero preguntarle a Florencia Barragán cuál es el impacto que esto puede tener en materia económica y también, por supuesto, en materia presupuestaria, ¿no? Porque estamos hablando siempre de que el gobierno presenta este proyecto para tratar de llevar a una cuestión de relativa igualdad en términos de la cantidad de recursos que tiene que volcar para pagar la jubilación de los jueces. Claro, sí, Juli. Déjame decirte que dos datos muy importantes que tiene el ANSES. Por un lado, el régimen especial tiene un déficit anual, te lo voy a leer, de 11.000 millones por año. Es decir, los aportes que dan los jueces no alcanzan para suplir sus jubilaciones, entonces este déficit se paga con impuestos, con también impuestos que pagamos todos, el IVA, con el de los combustibles. Es decir, que toda la sociedad le paga las jubilaciones. Bueno, por supuesto, el sistema es un poco así, ¿no? Cuando uno trabaja, haces unos aportes y esos aportes van a pagar la jubilación en parte. Pero digo, además, solidariamente, el resto de las jubilaciones termina pagando la jubilación de los jueces. Claro, y otro dato más que me gustaría darte, que el déficit mensual que es... No, la palabra no es déficit. Lo que deja de recaudar el gobierno, porque el Poder Judicial no paga ganancias, recordemos que el impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores después de un determinado sueldo, el Poder Judicial no lo paga. Y lo que deja de recaudar el Estado es 421 millones de pesos por mes. Ahora, Flor, un dato que se nos había pasado a todos por arriba, el no pagar ganancias, eso no se está discutiendo en la ley, nada, ¿no? No, absolutamente no. Eso no se toca. No, para nada. Bien. No, otro no beneficio. No es parte de la discusión, sí fue parte hace unos años y lo que logró en su momento el oficialismo de Mauricio Macri fue
que a partir de 2017 los trabajadores que ingresan en ese momento al Poder Judicial empiecen a pagar ganancias. Hoy hay trabajadores del Poder Judicial que pagan ganancias, pero son los menos. Claro. Son los que entraron estos últimos 2 años. Claro, es un cambio progresivo y el Exactamente. impacto va a ser muy bajo. Sí, ayer Claudio Moroni, que estuvo acá en Sí. C5N, mencionaba que serán 5 casos los jueces que pagan ganancias. Porque en realidad si vos ya estabas dentro del Poder Judicial, claro, No, porque si vos mencionaron ya muy trabajabas pocos, ahí por y favor. ascendías, no Sí, ingresás en exacto, pagar. exacto. Son los nuevitos con un cargo Flamante alto. tenés que Sí. ser. Los 0 kilómetros, digamos. Sí, ¿no? 0 km. 0 km. Y otra importante aclaración que dio Moroni anoche es que se habla de que por ahí las jubilaciones de los jueces van a bajar un 20%, es un dato que se difundió, pero que no es tan así. ¿Por qué? Porque lo que dijo Moroni es que los cargos en la justicia son largos. Entonces, si se toman los últimos 10 años, probablemente ya estés en un buen cargo, ¿no? Entonces, lo que se puede llegar a dar es que en vez de que sea el 82% móvil, como es hoy, sea el 78%. Es el número que manejan desde ANSES y desde el gobierno, Sí. lo cual no sería llega ni una al baja 20%. tan abrupta. Claro. Bueno. Es que en realidad, a medida que deconstruimos esto, si deconstruimos Buena esto, palabra. cada uno de los elementos finalmente es una versión menor de lo que tienen hoy los jueces. Sí, Claro, Digo absolutamente. claramente, y creo que va a ser gradual eso, ¿no? Con el tiempo se va a ir trabajando, pero claramente digo del 82 al 78, el promedio de los últimos 10, pero actualizando los cargos al último minuto, digamos, en el cual un juez presenta la jubilación, digo. De a poco. De a poco, de a poco. Claramente digo, es como dicen todos en economía sobre todo, ver cuál es la relación de fuerzas, Y ¿no? absolutamente. Y el Poder Judicial es una fuerza realmente importante. Y sí, y sí, y sí. Bueno, gracias Noelia, gracias. Por favor.